Muchas gracias, relator. La parte recurrente la escuchamos. Muchas gracias, su señoría ilustrísima, con su venia, en representación de doña Denise Tapia, vengo a presentar alegaciones en favor del recurso, solicitando a este ilustrísimo tribunal se revoque la decisión de la autoridad municipal que de manera arbitraria e ilegal dispuso la no renovación del nombramiento a contrata de mi representada para el año en curso. ¿Quién es la recurrente? ¿Quién es Denise Tapia? Denise es secretaria de profesión, es estudiante de administración pública, madre de 2 hijos, que desde el año 2011 trabajó en la Municipalidad de Coquimbo, primero como prestadora de servicio honorario y desde el año 2016 bajo sucesivas renovaciones en su nombramiento a contrata. ¿Por qué estamos ante este ilustrísimo tribunal? Como lo señaló el señor relator, porque el 30 de noviembre del año pasado se le notificó la decisión de no renovar su nombramiento a contrata, ello, de acuerdo a lo que indica el decreto que se le notificó, por 2 razones, una de índole presupuestaria financiera y otra por no considerar que sus servicios fueran esenciales para el municipio. ¿Estamos aquí solo porque no estamos de acuerdo con la decisión de la autoridad? No, señoría ilustrísima. Ciertas estamos en que las potestades públicas de la autoridad municipal y especialmente aquellas facultades relacionadas con la posibilidad de nombrar y remover a los miembros de la dotación que dirige. Pero es de la misma certeza que las decisiones que adopta deben estar contenidas en actos que deben ser explícitos en sus motivos para justificar su razonabilidad, que deben basarse en elementos verificables y racionalmente comprensibles, pues en caso contrario, esta aparente seriedad de la decisión se transforma en arbitraria e ilegal. La necesaria motivación de los actos administrativos como manifestaciones de la voluntad pública surgen como una expresión del principio de legalidad, que se traduce en una exigencia de otorgar una mayor protección a los derechos individuales. De ahí que la motivación sea considerada como un elemento esencial de las decisiones, desde que en base a ello nos permite examinar su legitimidad, razonabilidad, proporcionalidad y, por cierto, se pueda realizar el control judicial de la actuación pública. Y es que la ausencia de fundamentación adecuada no nos permite entender la razón concreta en virtud de la cual se toma una decisión, más allá si estamos o no de acuerdo con lo que se decide. Lo cierto es que en toda decisión de naturaleza administrativa resulta de la esencia precisar la causa o motivación, pues en ellos está la razón que justifica su adopción. Cuando existe un margen de discrecionalidad administrativa, como ocurre en la decisión de no renovar un nombramiento a contrata, considerando que ya venía con 5 prórrogas anteriores, resulta de mayor fundamental conocer el proceso lógico que condujo a una determinada decisión. Sin embargo, su señoría ilustrísima, en los hechos ello no ha ocurrido. Primero me voy a referir a las razones que se consignan en la resolución que en este acto se recurre, y luego a la referencia a las nuevas situaciones que la municipalidad expone en el informe tuvo en consideración. Nuevas situaciones digo porque, señora ilustrísima, no están en el decreto que se notificó y que en este acto se recurre. En cuanto a las razones presupuestarias y financieras, la verdad que las dificultades económicas y la serie de observaciones que la Contraloría le ha hecho a la municipalidad no es un tema que vayamos a someter a discusión, ni que esté en discusión, porque es un hecho público y notorio y conocido por todos. El hecho que cuestionamos es por qué es mi representada la afectada por la medida y no otro funcionario. Del tenor de la resolución que se le notificó a mi representada, se habla de déficit y endeudamientos globales. Se hablan de cifras de gastos en recursos humanos del año 2019. Se habla de un déficit de caja al 31 de diciembre del 2019. Y en lo más actualizado se habla de del segundo informe trimestral del año 2021, es decir, junio del 2021. Es decir, se está fundamentando la no renovación en situaciones económicas y financieras del año 2019. Mi representada fue desvinculada al 2021, con efecto el 2022. Nada se dice del 2022, nada se dice sobre la situación en este caso. Y aun cuando se actualizaran las cifras al 2022, tampoco, como son globales, nos dice por qué es Denise y no otro funcionario.
Como lamentablemente esta situación de que la administración fundamente tan genéricamente sus decisiones no es nueva, no es algo que poco habitual, la excelentísima Corte Suprema ya se ha pronunciado respecto a esto en causa Rol 16.1944 del año pasado, y en su sentencia del 2 de agosto dice: es ilegal el término de un empleo a contrata en base a restricciones presupuestarias cuando el acto administrativo no especifica en qué consisten estas y por qué el funcionario que recurre es específicamente afectado con la medida, desde que las alegaciones presupuestarias no pueden ser genéricas, debiendo contener un detalle de departamento, diversión, desempeño profesional y cualquier otro criterio que permita establecer por qué es un funcionario y no otro. En cuanto a la segunda motivación del decreto que se notificó a mi representada, en orden a que sus servicios ya no eran esenciales, la recurrida señala en el considerando séptimo del decreto que el nombramiento de mi representada del 2016 y sus renovaciones tenían como objetivo apoyar las labores de la unidad del administrador municipal. Y como en esa unidad ya no era necesario, su nombramiento y su renovación ya no tiene justificación. Olvida la recurrida que fue ella misma la que el 4 de octubre destinó a mi representada a otro departamento, al Departamento de Adquisiciones y Propuestas. Entonces, justifica la no renovación porque sus servicios ya no son necesarios en una unidad en la que ya no trabaja. Es más, su señoría ilustrísima, es la propia jefatura de mi representada, la última, en el Departamento de Adquisiciones y Propuestas, la que el 3 de diciembre, mediante un oficio, le solicitó al alcalde reconsiderar la no renovación, señalando que efectivamente no era efectivo que hubiesen funcionarios de planta para hacer el trabajo y resaltando el excelente desempeño de mi representada. Solicitud que a la fecha no ha sido resuelta y tampoco el mismo destino que tuvo el recurso de reposición que mi representada interpuso en contra del decreto. Es más, y el relator lo dijo, en su informe la recurrida dice que este cambio de la administración municipal a adquisiciones tuvo en consideración que el jefe de adquisiciones era amigo y cercano de mi representada. Su señoría ilustrísima, ¿ese es el nivel de motivación de las decisiones de la autoridad? Claramente no es extraño que estemos hoy día en esta instancia. Esas dos fueron las motivaciones que entregó en la resolución que notificó a mi representada. ¿Qué dijo la municipalidad ahora en el informe que evacuó para este ilustrísimo tribunal? Primero, que tenía una necesidad de disminuir la sobredotación de funcionarios. Su señoría ilustrísima, de acuerdo a lo que se informa en la plataforma de transparencia de la municipalidad, en el mes de noviembre de 2021 contaba con 158 funcionarios. En diciembre del mismo año con 156. Y en enero de este año, para el año en que decidió prescindir de los servicios de mi representada, informa en su plataforma 164 funcionarios a contrata. Su señoría ilustrísima, ¿de qué reducción de dotación estamos hablando? Luego, en el informe aporta, que no está en la resolución que se notificó a mi representada, que ella tenía una jornada parcial a contrata y una jornada a honorario, y que eso fue observado por Contraloría. Efectivamente, fue observado el año 2019, y ese mismo año se rectificó, y desde entonces, hasta el 31 de diciembre, tuvo un contrato jornada completa bajo contrata. O sea, hoy día se le quiere poner término a su nombramiento por un hecho que ocurrió el 2019 y que además ya fue subsanado. Agrega en el informe, que tampoco está en la resolución que notificó el 30 de noviembre, un supuesto desempeño deficiente. Dice que en julio descubrió que habían solicitudes que no estaban resueltas de la oficina del administrador municipal. Pero es la misma municipalidad la que dice que esa función no estaba asignada a mi representada, por tanto no pudo imputarse la responsabilidad. Entonces, ¿por qué en noviembre, si no tenía asignada esa responsabilidad, quiere imputársela? Es más, su señora ilustrísima, sin contar los dos informes de desempeño del último periodo de calificaciones que fueron realizados por funcionarios de la anterior administración municipal, en que tuvo nota 7, la precalificación de mi representada fue hecha el 14 de septiembre de 2022.
el 14 de septiembre, y fue hecha por quien es el actual administrador municipal, y fue calificada con nota 7. Entonces, ¿de qué desempeño deficiente se está hablando, señora Ilustrísima? Finalmente, indica la recurrida que había tenido en consideración que Denise no tenía acreditación para operar el sistema de compras públicas. Hice llegar a su señoría Ilustrísima la resolución exenta 622B del 13 de septiembre de 2021 de la Dirección de Compras Públicas, donde dice que la certificación de competencias está precisamente dirigida a quienes operan el sistema de compras, porque busca profesionalizar la función, de suerte que esta certificación, esta calificación, no es un requisito de la esencia para operar el sistema. Por tanto, si el legislador no lo ha establecido como un requisito de la esencia, no corresponde que el municipio pretenda así exigirlo. Es más, mi representada fue cambiada al Departamento de Adquisiciones el 4 de octubre del 2021. Su señoría Ilustrísima, de acuerdo a la información entregada por Chile Compra en la página y de acuerdo al documento que también hice llegar a su señoría Ilustrísima, el último proceso de calificación del año pasado cerró sus inscripciones el 13 de septiembre. Es decir, antes de que mi representada fuera cambiada de departamento. Entonces, efectivamente, se quiere fundamentar su no renovación en que no estaba calificada cuando era imposible que pudiera estarlo. Cuando ella fue cambiada a la función y propuesta, el proceso de inscripción ya estaba cerrado. Y solo para precisar, su señoría Ilustrísima, en cuanto a la alegación presentada por la recurrida en términos a la existencia de una presentación en Contraloría, efectivamente ello ocurrió. Sin embargo, mi representada ya informó a la Contraloría Regional que ante la dilación excesiva en la resolución de su reclamo, siguió la vía jurisdiccional, por lo que al tenor del artículo 6º de la Ley 10.336, Contraloría se encuentra impedida de intervenir en asuntos que ya han sido sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, aun cuando dicha intervención sea posterior al reclamo, y así lo ha establecido en dictámenes E13-5367 y 140-481 del año 2021. Por tanto, no existe ningún riesgo de que exista un doble pronunciamiento. Esta ilustrísima Corte de Apelaciones ha venido señalando, razonando que la motivación y fundamentación de un acto administrativo es de la esencia, y que la motivación debe contener un detalle pormenorizado de las razones que sirven de sostén a la decisión. Ello en causa Rol 50 del año 2020, cuya sentencia del año recién pasado fue confirmada por la excelentísima Corte Suprema. Así las cosas, señoría Ilustrísima, es que ante la evidente falta de fundamentación de la decisión de la autoridad comunal, al quebrantamiento infundado de la confianza legítima de mi representada y la vulneración, consecuentemente, a sus garantías previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución, es que solicito se declare que el decreto alcaldicio número 3040 del 30 de noviembre del año 2021 es arbitrario e ilegal, ordenando a la denunciada renovar el nombramiento de mi representada por la presente anualidad, reintegrándola a la dotación, haciendo pago de las remuneraciones que se ha visto impedida recibir de manera ilegal, con expresa condena en costas. Muchas gracias.